Hola a todos y bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los mayores rompecabezas económicos de nuestro tiempo. Hablamos de un continente que literalmente lo tiene todo. Oro, petróleo, diamantes, tierras súper fértiles y por supuesto esos minerales rarísimos que hacen funcionar absolutamente todos los dispositivos electrónicos que usamos a diario. Pero aquí viene lo increíble. A pesar de esta inmensa riqueza natural, es el continente con mayor pobreza del planeta. Es una contradicción brutal que define por completo su historia y su economía. Para que nos hagamos una idea real de este contraste, por un lado, tenemos miles y miles de millones de dólares enterrados bajo tierra, minerales tecnológicos, platino, oro puro. Pero, si miramos a la superficie, la realidad te golpea. Resulta que 7 de cada 10 personas viven con menos de $5 al día. O sea, hablamos de una riqueza incalculable bajo los pies frente a un vacío casi absoluto en los bolsillos. Es fortísimo. Y claro, esto nos lleva a la pregunta del millón, el misterio central que vamos a intentar resolver hoy. ¿Cómo es posible que una tierra tan inmensamente rica haya terminado siendo tan pobre? ¿Qué ha tenido que fallar para que toda esa abundancia se convierta en miseria? Bueno, para entenderlo, vamos a tener que cambiar por completo nuestra forma de ver los recursos naturales. Sección 1. La paradoja de la abundancia. Lo que estamos viendo aquí es un fenómeno súper curioso y a la vez bastante trágico que en economía se conoce como la maldición de los recursos. Es una situación loquísima donde tener una riqueza natural increíble, en lugar de ayudar a desarrollar la zona, en realidad la perjudica. Nuestras fuentes utilizan una metáfora buenísima y muy visual para esto, la metáfora de los bananos. Básicamente, en la economía global hay un abismo gigantesco entre los que producen la materia prima y los que consumen el producto final. Históricamente, en este continente, unos se han dedicado a cultivar y exportar esos bananos a precio de risa, mientras que otros, en la otra punta del mundo, se sientan tranquilamente a comérselos. Sección 2. El saqueo histórico. Pero, a ver, para entender cómo hemos llegado a este punto, hay que viajar atrás en el tiempo. Y es vital quitarnos de la cabeza la idea de que esta región siempre fue pobre, porque es falso. La historia aquí no empieza con escasez, sino con una abundancia que dejaba a todo el mundo con la boca abierta. Por ejemplo, en el siglo XIV, Tombuctú era una auténtica joya global del conocimiento, con avances en matemáticas y astronomía impresionantes. Y en 1324, el emperador Mansa Musa era tan, pero tan rico, que en un viaje que hizo a Egipto repartió tantísimo oro que provocó una inflación que duró años. Y sin imprimir ni un solo billete. Sin embargo, toda esta época dorada se cortó de raíz. Entre los siglos XVI y XIX, más de 12 millones de personas fueron esclavizadas y llevadas a América. El continente se quedó sin su principal motor, su fuerza de trabajo y su juventud. Y bueno, el golpe de gracia definitivo llegó un poco después, en 1884. En 1884 se celebra la Conferencia de Berlín. Y aquí, básicamente, potencias extranjeras se sentaron alrededor de una mesa con un mapa y una regla y se inventaron 54 países de la nada. Trazaron líneas completamente rectas, partiendo montañas, dividiendo ríos y obligando a tribus que eran rivales históricos a vivir juntas bajo la misma bandera. Fue un rompecabezas imposible que, lógicamente, sentó las bases para muchísimos conflictos civiles en el futuro. Y ojo a este detalle sobre cómo construyeron la infraestructura en esos territorios, porque es clave. Las potencias coloniales construyeron puentes y vías de tren, sí, pero fijaos en el diseño. Las vías iban estrictamente desde las minas en el interior, directamente hasta los puertos en el océano. Ni de broma conectaron las ciudades entre sí. No les interesaba en absoluto fomentar el comercio interno. El único objetivo de todo esto era drenar la riqueza de la tierra, meterla en barcos y sacarla del continente lo más rápido posible. Sección 3. Las cicatrices de la independencia. Si damos un salto hasta mediados del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, vemos que las potencias coloniales por fin se marchan y llega la esperadísima independencia. Pero claro, fue una libertad completamente hueca. El vacío que dejaron fue catastrófico. Cuando los colonizadores hicieron las maletas, se llevaron con ellos a toda la administración. Dejaron un continente donde, en muchas zonas, menos del 10% de la población sabía leer o escribir, un 90% de analfabetismo. Imaginemos por un segundo el reto titánico de intentar montar un gobierno que funcione y gestionar economías complejas con esos números. Era la receta perfecta para el desastre y la inestabilidad. Y por si fuera poco, en los años 80 y 90 pasó algo súper irónico y bastante triste. El mundo vio la pobreza que había y empezó a mandar ayuda humanitaria a lo bestia. Ropa, zapatos, comida gratis. A ver, sobre el papel sonaba genial y a corto plazo salvó vidas, sin duda. Pero a largo plazo, esta ayuda tan bien intencionada destrozó los mercados locales. Porque, pensémoslo bien, ¿quién va a comprarle unos zapatos a un artesano del pueblo si una ONG los está regalando en la plaza?
Pues nadie. Así que los artesanos y agricultores locales se fueron a la quiebra, y esto creó décadas de dependencia crónica del exterior. Sección 4. La maldición de los recursos. Y así es como llegamos a nuestros días, donde esta famosa maldición de los recursos sigue haciendo de las suyas de formas bastante surrealistas. Vamos a ver un par de ejemplos reales. Esta es la historia de Kolmanskop, en Namibia. A principios del siglo XX resulta que encontraron diamantes, literalmente tirados en la arena. De la noche a la mañana montaron una ciudad de lujo en medio de la nada. Tenían electricidad, la primera máquina de rayos X de todo el hemisferio sur, máquinas para hacer hielo en pleno desierto, y hasta traían cantantes de ópera desde Europa. Había familias que tenían avestruces como mascotas tirando de trineos, una locura. Pero en el momento en que se acabaron los diamantes y encontraron otro yacimiento mejor, abandonaron la ciudad de golpe. Hoy en día es una ciudad fantasma tragada por las dunas. El recurso les dio la vida y el recurso se la quitó. Y la historia se repite. Hoy la fiebre ya no es por los diamantes. En sitios como Uis, también en Namibia, la nueva obsesión es el litio. Las empresas extranjeras están pagando más de $1 millón solo por una participación para extraer este mineral, que ahora mismo vale oro. Son cantidades de dinero masivas moviéndose a nivel internacional. Pero claro, la gran pregunta es ¿cuánto de todo ese dinero llega realmente a la gente que vive justo encima de esa mina? Pues la respuesta es una de esas historias que te dejan sin palabras. Según recogen nuestras fuentes, cuando una empresa extranjera llegó para sacar toneladas de litio valoradas en decenas de millones de dólares, el líder local de la comunidad firmó el acuerdo y cedió los derechos a cambio de un ordenador, 12 sillas de plástico para el centro social y una hamburguesa. Literalmente. Es un ejemplo extremo, sí, pero demuestra perfectamente cómo esa inmensa riqueza global se esfuma por culpa de vacíos legales y acuerdos totalmente abusivos. Sección 5. El papel de China. Y esto nos conecta directamente con el gran protagonista del siglo XXI. Ahora mismo hay una carrera mundial contrarreloj por los recursos de este continente, impulsada por algo que nos afecta a todos, la transición hacia la energía verde. Aquí es donde entra China en escena. Para dejar atrás el petróleo y el carbón, el mundo necesita fabricar millones de paneles solares, turbinas eólicas y baterías para coches eléctricos. Y para hacer todo eso hacen falta cantidades brutales de cobre, cobalto, litio y tierras raras. ¿Y adivinad dónde está concentrada la gran mayoría de estos minerales tan esenciales? Exacto, bajo el suelo africano. Pero el modelo que ha traído China es muy distinto al de las antiguas potencias. Es una transacción súper pragmática. Por un lado, China se asegura un suministro constante de estas materias primas clave para sus fábricas y, de paso, gana aliados estratégicos. Y a cambio de eso, el continente recibe una inyección masiva de infraestructuras de la que carecía. Trenes de alta velocidad, superpresas, puertos enormes, carreteras nuevas e incluso redes de monorraíl en las grandes ciudades. Es un intercambio monumental que, objetivamente, está transformando por completo el paisaje del continente. Sección 6. El futuro del continente. Y ojo, porque es precisamente esta modernización, sumada a otros factores, lo que nos hace mirar hacia el futuro con muchísimo optimismo. Los datos que tenemos ahora mismo apuntan a un despertar económico inminente y gigantesco. El dato más salvaje de todos es la demografía. Estamos hablando del continente más joven del planeta. Un 60% de la población tiene menos de 25 años. Y las proyecciones dicen que para el año 2050 serán 2.900 millones de personas. Eso es prácticamente el doble de la población actual de China. Pensemos en esto. Si toda esta juventud consigue educación de calidad y entra al mercado laboral, esa fuerza de trabajo y de consumo va a ser absolutamente imparable. De hecho, si miramos lo que dicen los analistas, hay 5 pilares concretos que están sentando las bases para que la región se convierta en la próxima superpotencia. Primero, estamos viendo una tendencia cada vez mayor hacia la estabilidad democrática. Segundo, un aumento histórico en la alfabetización y la educación técnica. Tercero, un esfuerzo brutal de la Unión Africana por crear zonas de libre comercio y abrir las fronteras internas. Cuarto, como decíamos, el motor incansable de su juventud. Y quinto, toda esa inversión extranjera masiva en infraestructuras. Estos 5 elementos juntos son los cimientos de lo que está por venir. Y esto nos lleva exactamente al punto donde empezamos nuestro análisis, cerrando el círculo con nuestra metáfora inicial. El continente tiene los recursos, tiene una juventud rebosante de energía y ahora mismo está construyendo toda la infraestructura necesaria. Las cartas están sobre la mesa. Así que la pregunta que nos queda resonando hoy es esta. En este inmenso juego de la economía global, con todo este potencial a punto de estallar, ¿ha llegado por fin el momento de que dejen de exportar sus propios bananos para que otros se los coman y empiecen de una vez por todas a comérselos ellos mismos? Es una reflexión fascinante sobre el futuro de nuestro mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis.